Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días o buenas tardes cuando estés escuchando o viendo este video y podcast. Soy Horacio Barmes y el día de hoy vamos a estar haciendo un programa de Ella es el podcast y tengo una invitada muy especial que conozco desde que era muy pequeñita, hiperactiva, estudiosa y que el día de hoy ha llegado muy alto, por así decirlo, profesionalmente y bueno, personalmente se ha realizado de muchas formas y les quiero presentar a Nora Jessica Lagunes Jauregui, que es mi invitada el día de hoy. Nora, muy buenas noches y gracias por estar conmigo en Actores Sociales. Hola, Horacio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. De verdad que para mí es un placer poder saludarte, poder platicar contigo. Digo, como tú lo comentaste, nos conocemos creo que de toda la vida, desde hace muchos años, pues tenerte la oportunidad que estemos cada uno en diferentes escenarios y que pueda participar en tu programa, pues para mí es muy especial. Nora, pues te platico, te he estado invitando a mujeres mexicanas que desde sus trincheras están haciendo cosas por este país, ¿no? No necesariamente en acciones que tengan que ver con el gobierno o con asociaciones, pero sí que desde sus actividades, desde el arte, desde mismo trabajo, contribuye para que este país siga creciendo y siga avanzando. Y eso es muy importante. La inteligencia, la mano de obra de las mujeres, desde diferentes puestos, creo que son vital y de mucha importancia para todo el país, ¿no? Y en este caso, pues quiero contarles un poco de tu historia para que puedan conocerte y pues quienes ya te conocemos, bueno, a lo mejor no nos sabemos algunos detalles o anécdotas que nos quieras contar el día de hoy. Así que pues me gustaría que me cuentes de dónde eres y dónde naciste, Nora. Mira, originaria del municipio de Comapa, eh, de hecho, bueno, nací en Huatusco, Eres nací, huatusqueña pero pues toda mi vida, de la como ciudad de que las en el acta Chicatanas. nací, así es, así es. Nací en la ciudad de Huatusco, pero bueno, toda mi vida me desarrollé en el municipio de Comapa. Eh, Como tú sabes, fue bien curioso, ¿no? Porque al final yo en el rancho de San Felipe, pues prácticamente fui como que adoptada de ahí, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Porque al final nosotros, o yo crecí, pues en el mero rancho, ¿no? O sea, a 1 kilómetro del pueblo, pero creo yo que toda mi historia se desarrolló en San Felipe, en donde estudié la primaria, donde estudié la secundaria, en donde fui a catecismo, en donde tuve pues a todos mis amigos, dice a todos mis amigos, y toda la gente ahí creo que nos vimos siempre pues con la gran cercanía y con la familiaridad, ¿no? El otro día que platicaba contigo, ¿no? Y que te decía de tus abuelitos, por ejemplo, ¿no? De tus tíos, de tu familia, que al final pues, digo, nos conocimos y fueron parte de la sociedad en la que nos desarrollamos, ¿no? Yo tengo muy bonitos recuerdos de todo esto, porque pues al final creo que todo lo que fue la infancia y la adolescencia fue, fue muy bonita, fue muy sana, fue pues todo de mucho cariño. Bueno, yo al menos creo que todos los que tuvimos la oportunidad de nacer y de crecer allá, así lo vivimos, ¿no? Yo recuerdo que, digo, para mí, pues, visitar ahorita, por ejemplo, San Felipe y todo, pues yo me siento en casa, ¿no? En general, pues siempre fue la vida de contacto pues con la naturaleza, cosas que ahorita a lo mejor no todos los niños han tenido la oportunidad o no todos los niños de ahora. Yo ahorita puse a pensar precisamente anoche que estaba viendo de los temas de que tan delicados que es la pandemia y lo que estamos viviendo, y yo me Claro. quedé pensando, dije, bueno, cuando yo tenga hijos, ¿qué les vamos a dejar? Ellos no van a tener tal vez la oportunidad de todo eso que yo tuve tan bonito, ¿no? O sea, Esa libertad, ¿no? esa libertad, o sea, que estabas todo el tiempo, jugabas de una manera sana, que no te enterabas de cosas tan tristes, tan feas, tan delicadas, o sea, que era todo tan limpio, tan bonito, ¿no? Yo creo que esa infancia yo no la cambiaría, pero por nada, ¿no? O sea, eh, Eh, el la, vivir así, ¿no? la parte que mencionas que naciste en San Felipe es una población del municipio de Comapa, y Comapa es el municipio vecino de Huatusco, que es donde tú naciste,
pero que toda tu niñez la hiciste y toda tu escuela la estudiaste en esta comunidad que es pequeña, que es un pueblito. Y bueno, hace no tantos años, poquitos años, este, podemos Sí, 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 decir sí. que había una población pequeña, pero además la parte desde pequeña, ¿cómo eran tus días, aparte de ir a estudiar? Porque tenías que viajar 1 kilómetro, como bien dices, todos los días y muy tempranito, y luego regresar a casa, se te complicaba porque a lo mejor tus amigas, bueno, las veías en la escuela, pero ya regresabas a casa y no era como, bueno, me voy a ir por la tarde a jugar con mis amigas. ¿Cómo viviste esa parte de tu niñez? Fíjate que eso que me dices es bien importante, porque, por ejemplo, cada vez que platico así con muchas amigas y amigos que vivieron prácticamente pues en el pueblo o en la ciudad o en un entorno diferente al mío. En mi caso, por ejemplo, pues la casa de mis papás pues está a 1 kilómetro del pueblo, prácticamente pues está rodeada de vegetación, ¿no? Yo siempre digo que crecí entre las vacas, las gallinas y todo, ¿no? Porque pues no había otra cosa. Y sí era bien complicado eso, porque pues yo me tenía que adaptar, ¿no? Adaptar a que, pues la emoción de que ibas a la escuela porque ibas a ver a tus amigos, ¿no? Ir a la escuela o ir al catecismo para mí era wow, porque ahí iba yo a poder a ver a mis amigos, ahí podía yo ir a jugar, ahí podía yo convivir con otros niños y regresar a la casa de mis papás. Era el adaptarme nuevamente, pues a estar con mis hermanos o sola, ¿no? Porque al final uno pues se enseña a jugar solo, ¿no? Creo que Sí. también eso te ayuda muchísimo como a desarrollar imaginación y muchas cosas, porque uno tiene que encontrar la manera, pues, de jugar, al fin y al cabo uno es niño, ¿no? Y de idear, al menos yo que siempre fui como muy nerviosa y siempre estaba yo como inventando qué hacer, pues siempre tenía yo pues mis cosas, ¿no? Así de que construía la casita, que tenía mis juguetes y armaba yo todas unas historias y megas historias. Y como estaba yo totalmente pues pues en el campo, en el mero campo, pues encontrar la manera de poder divertirme y de poder disfrutar lo que tenía, ¿no? Y poder adaptarme a jugar con mis hermanos, ¿no? Porque era Así, diferente. Así es, yo creo que utilizaba los recursos naturales que tenías, por así decirlo, o el medio donde estabas viviendo para poder interactuar con ellos y bueno, incorporarlos a tu vida diaria, ¿no? Me imagino. Y desde luego que el que tú pudieras convivir directamente con los niños que estaban más cerca, pues sí era, me imagino, como bien dices, que lo que más te podría divertir o podrías decir, no, pues ahora sí voy a poder ir al catecismo, voy a poder divertirme, aunque ya tengo que regresar, ¿no? ¿Cómo lo hacías para los trabajos en equipo? Porque luego a lo mejor tenías que trabajar en equipo y tenías que regresar a casa para que comieras con tu familia y después tener que regresar. ¿Sí era complicado esa parte? Fíjate que sí, yo siempre fui muy aprensiva para hacerlo el tema de las tareas y eso. Yo recuerdo que llegaba a mi casa, a tu casa, y lo primero que hacía Yes. era la tarea y ya después me podía comer, ¿no? Y eso. Pero cuando se trataba de trabajos en equipo y todo, los maestros siempre fueron muy comprensivos. Yo creo que también eso fue parte de lo que todos nosotros los que vivimos en el rancho nos favoreció, ¿no? Que los maestros al final se adaptaban a trabajar con los recursos que tenían. Yo recuerdo que en mi caso, por ejemplo, siempre buscaban la forma de que si hacías, por ejemplo, equipo, a lo mejor a mí me ayudaban a que nos pudiéramos distribuir de tal manera de que quedara repartido el trabajo previo al irnos, porque para mí era muy complicado regresar, por lo mismo pues estar a 1 kilómetro, de ser niña, todo, era más difícil que mis papás me dijeran, pues sí, vete, ¿no? Y vete a hacer la tarea y regresa. Entonces, siempre era eso, siempre eran como muy comprensivos, y si no, cuando ya era un poquito diferente, o por ejemplo, al menos en la secundaria, yo lo que hacía siempre era que nos dividíamos, o yo era tan aprensiva que yo quería hacer todo, y ya nada más así de, bueno, ya luego llegamos y nos repartimos así, ¿no? Y yo hago esto y esto y esto más, o sea, como que luego me jalaba las cosas, porque aparte siempre fui como muy aprensiva, ¿no? Muy nerviosa y muy, no sé, que tenía yo, siempre tuve el temor de no cumplir, ¿no? Por ejemplo. Desde pequeña eras la que organizabas y eras la que decidías cómo se iba a trabajar en el equipo para que todo saliera bien, me imagino. Y es que siempre hace así, y aparte me encantaba, como siempre, por ejemplo, no sé, las exposiciones a mí me fascinaban, te juro que siempre me fascinaron las exposiciones porque a mí me encantaba mucho hablar. Entonces,
cuando se trataba de eso, yo decía, si era exposición, así de, lo hacemos, no sé, a lo mejor de, tú copias el texto, tú haces esto, y yo paso y expongo. Y como la gran mayoría le huye a la exposición, porque Sí. sinceramente la gran mayoría le huye a la exposición, pues fascinados, ¿no? Así de, bueno, hacemos equipo con Nora porque ella quiere exponer y ella quiere decir, pasar al frente y decirlo y todo, ¿no? Entonces, desde ahí creo que nos acomodábamos bien. Y si no, pues la verdad, los maestros siempre se adaptaron ahí a las circunstancias que teníamos, incluso a todo lo que era actividades extra de la escuela, adicionales, o ya sabes, que el día de la madre y que tienen que aprender el bailable y que lo que sea, era también, ¿no? Como que los maestros se adaptaban mucho a los tiempos para que no tuviera uno que regresar en la tarde, porque sabían que, pues yo no era la única que iba de fuera, ¿no? Al Sí, final, había más, ¿no? exactamente, por las mismas condiciones de que son pequeños ranchitos, pequeñas localidades, digo, al final el municipio es muy grande en extensión territorial, pero las rancherías son muy pequeñitas, ¿no? Pues son 72 rancherías, imagínate, para pues, todo el municipio, son hechos muy pequeños. Entonces íbamos varios niños, niñas de diferentes partes que vivían, al igual que yo, como aislados al pueblo. Entonces los maestros tenían que encontrar ese tipo de mecanismos para hacerlo, ¿no? Pero yo creo que son ese tipo de cosas las que le dan sabor a tu infancia, ¿no? Y a todo lo que viviste, porque al final yo sí puedo decir y saber qué es jugar sola, como decíamos, por ejemplo, mis juguetes, por así decirlo, pues eran los pollitos, pues eran las vacas, pues eran los caballos, pues eran los borreguitos, pues eran todo eso, ¿no? O sea, yo aprendí, por ejemplo, yo aprendí a tejer, aprendí a bordar y aprendí a coser, haciéndole ropas a los animalitos, haciéndole ropa a mis pollos. O sea, yo tenía mi clan de pollos, o sea, yo les hacía, les tejía, mi mamá me enseñó así a tejer y a bordar y a usar la máquina, pero para hacerles trajes y ropas a ellos. O sea, cuando ahorita que estoy en el Congreso y que me fascinan los temas animalistas y que ando ahí con los temas de reforma a la ley de protección animal y todo, y cuando me preguntan les digo, es que yo me siento demasiado involucrada porque son parte de mi infancia, ¿no? O sea, para mí los temas de los animales, o sea, yo me siento como parte de todo ese entorno porque yo crecí, yo jugué con ellos, ¿no? O sea, eran como para mí algo muy cercano. Entonces, creo que eso Claro, también fue hay algo que formó. hay una perspectiva completamente diferente para quienes venimos de esa vida cotidiana de convivir con los animales cercanos o incluso con la misma vegetación y con todos los recursos naturales a tu alcance, que las personas que nacieron en la ciudad y que a lo mejor lo único que pudieron tener, si acaso, son mascotas, algún perrito, algún gatito, ¿no? Cuéntanos Claro. alguna anécdota divertida que haya sido así como de las travesuras o anécdotas de tu niñez que dicen, híjole, ahí sí me castigó mi mamá, o ahí sí nos divertimos demasiado, algo que tengas así muy relevante que creas que nos puedas contar. Pues fíjate que yo siempre fui como una niña muy, muy tranquila y la única que me puedo acordar más que fue la única vez que sí me pegó la maestra a mis reglazos y mandaron a traer a mis papás fue porque me peleé con unos niños a golpes, con dos niños a golpes, porque precisamente entre todos mis temas ahí de los animales, eran unos niños que yo ya los había yo visto que iban a maltratar a los pajaritos, que todavía están, los polluelitos que todavía están en su nido. Entonces, yo había descubierto cerca de la primaria, ya ves que la primaria está dividida en dos espacios, ¿no? El espacio que está en la zona más centro del rancho, que está junto a la iglesia, y las otras aulas que están en la parte alta, ¿no? Junto a la secundaria. Entonces, Sí. en esos tiempos estaba yo creo que en tercero de primaria más o menos, me tocaba ya, a los niños más grandecitos nos mandaban a esas aulas, ¿no? Que eran las aulas de la lomita, ¿no? Entonces, estaba yo allá y yo dentro de mi paso por ahí había yo descubierto que había un nido de pajaritos, ¿no? Entonces, cada vez que pasaba por las mañanas me pasaba a asomar, ¿no? A verlos, a ver los bebitos, ya fui viendo que había polluelitos, todo. Y un día me doy cuenta que dos niños de allá del rancho, que son hermanitos, o en esos tiempos eran pequeños, no eran de mi salón, fueron a lastimarlos, ¿no? Cuando alguien dijo, no, pues es que los están golpeando con piedras, que voy, que me asomo y que los veo, te juro que yo no sé cómo le hice, dónde saqué fuerza, pero salí corriendo y me les aventé, pero me les aventé a golpes, o sea, nos agarramos a golpear, pero así a golpear, o sea, yo era una niña y siempre era como que muy portada, pues te imaginarás, me dieron una tundiza a mí, ¿no?
O sea, nos terminamos tundidos. Y ya cuando nos fueron a separar, fueron los maestros a separarnos, ¿quién empezó? O sea, te das de esas peleas en las que no se fijan quién tuvo la culpa, sino quién empezó, ¿no? No, pues empezó Nora, ¿no? Oye, pero es que Nora, que no sé qué, y yo, pero es que hicieron esto más, y yo aventaba patadas y todo, ¿no? Pero así, así, y ya nos terminaron, un poco nos pasaron enfrente, nos dieron de reglazos, porque ya ves que en esos tiempos sí sacaban el metro, así, el metro de En ese manera... tiempo sí los maestros sí estaban Sí, autorizados a poder poner un poco de violencia, por así ¿quién decirlo, sabe si estaban y autorizados? no existía el DIPS, yo creo. Yo creo que no. Mira, yo no sé si estaban autorizados o no, pero ya ves que ya era la ley Sí, del maestro que era el que sabía y el que decía que se tenía que hacer. sí, era la Entonces me acuerdo que autoridad, ¿no? era la autoridad. Me acuerdo que me dieron mis reglazos, sin preguntarme realmente cuál era el motivo, sino que simplemente pues fue ella la que echó la bronca, ¿no? Y me pegaron. Mandaron a traer a mis papás, cosa que nunca pasaba, o sea, nunca había pasado. Me acuerdo que cuando les dijeron a mi papá que tenía que ir eso, yo estaba espantadísima, ¿no? Y ya, pues, ¿qué era? No, recuerdo que mi papá creo que ni fue, no me acuerdo, pero cuando yo llegué a casa y les dije, pues les dije qué había pasado, ¿no? Pero les dije y me solté a llorar, ¿no? Les dije, no, pues es que lo que pasa es que Peranganita y Sutanito hicieron esto y esto más, y con una piedra le pegaron a los pajaritos y no sé qué, bla, bla, y por eso yo hice eso, ¿no? Entonces ya me acuerdo que me dijeron ellos, fue por defender a los... Sí, estuvo bien entonces. Me acuerdo que me dijeron, estuvo bien entonces. Y ya no pasó nada, así de, yo ya no pasó nada. Pero esa fue así como la única vez que yo recuerde que yo me haya salido de la norma, ¿no? Porque siempre era muy preocupadita por no ocasionar problemas, porque mi mamá me tenía súper condicionada. Me acuerdo que el primer día de clases de mi papá me llevó a la escuela y le dijo al maestro, si se llega a portar mal y usted le pega, yo no me voy a enojar. Al contrario, dígame y yo la completo en la casa. O sea, esa fue la recomendación. Entonces, pues yo con el miedo, pues nunca hacía nada malo, ¿no? Porque fue el de, no me voy a enojar, ¿eh? Yo la voy a completar en casa. Entonces andaba uno con el miedo de siempre hacer las cosas bien. Esa autoridad de los papás de que no tenían que decir más, nada más que si no, en la casa vemos o va Nos comemos el o sea, pollito. sí, claro. Entonces ¿cómo te diré? No tenía que haber más palabras ni nada, con simplemente o que te miraran o te dijeran, ya te vi o ya esto, con eso era suficiente, ¿no? Una Uno ya tenía, miradita. sí, con la mirada tú ya decías, ching, ya me armé una bronca y ahora a ver cómo la voy a pasar. Y ya traías eso, ¿no? Como que la autoridad de los papás era muy, a lo mejor diferente, no quiere decir que sea mejor o peor, simplemente era diferente, ¿no? Este, y bien, Lola, después de esas aventuras en el rancho y en tu niñez, pues obviamente que te toca tener que salir de esta población porque obviamente, pues como son comunidades pequeñas, obviamente no tenemos acceso o no había acceso en ese entonces de poder continuar estudiando, porque desde pequeño yo recuerdo que eras la niña con el mejor promedio, los diplomas, era muy difícil. Lo bueno que no estuviste en mi generación, ibas una generación atrás, Ahí pero nos hubiéramos siempre hecho la muy competencia. competitiva, eras muy competitiva y siempre con mucha excelencia en todas las actividades y calificaciones, pero ahora sí que nuestra oportunidad para seguir estudiando se acababa en la comunidad porque ya no teníamos ni bachillerato o otra escuela técnica o nada por el estilo, ¿no? Ya después empezaron a llegar el telebachillerato, pero en nuestra generación no había ese acceso. ¿Cómo es que decides irte, obviamente, al municipio donde naciste, que no lo sabíamos eso, que eres huatusqueña, pero te fue difícil el cambio, cómo te integras en Huatusco? Ahí llegas a estudiar, ¿no? Sí, pues mira, fíjate que, bueno, de inicio te comento, no sé, pero yo siempre tuve como muy claro de que tenía que terminar una carrera, una licenciatura, ¿no? Creo que eso fue como que lo que a mí me hizo nunca perder el rumbo. Yo recuerdo que desde que yo era muy pequeña, mi papá siempre me decía, ¿no? Vas a estudiar la primaria, vas a estudiar la secundaria. En esos tiempos, antes de que llegara la secundaria, me acuerdo que era muy chiquita y me decía, vas a estudiar la primaria aquí, pero cuando termines la primaria aquí, te vas a tener que ir a Huatusco a estudiar la secundaria, porque todavía no sabía que iba a haber una secundaria en el rancho, ¿no?
vas a estudiar la secundaria y vas a estudiar la prepa, y vas a estudiar, me acuerdo que en esos tiempos me decía mi papá, y vas a estudiar un propedéutico y luego vas a estudiar una carrera, ¿no? Como que siempre nos mentalizó desde niños a mis hermanos y a mí de que era parte de una, lo veíamos como algo que teníamos que hacer. O sea, no diría la palabra obligación, sino como parte de algo que teníamos que hacer. Sí, fíjate que sí quiero decir algo. Yo no creo que haya sido yo tan inteligente en la escuela. Yo creo que era yo muy machetera, era yo muy organizada, aplicada y todo. Yo he de reconocer que mis hermanos no tenían que estudiar tanto para sacar buenas calificaciones. Yo siempre he tenido que estudiar mucho para hacerlo. O sea, yo creo que eso sí es algo muy claro. Yo me esmeré. Recuerdo que cuando Gabriel entró a la primaria y todo, y pues yo estaba más pequeña que él llegaba y pues siempre iba muy bien y que sacaba primeros lugares y todo, y yo lo escuchaba. Entonces mi papá me decía, y tú tienes que hacer igual, ¿no? O sea, no lo decía en un plan ni de regaño ni de nada, al contrario, lo decía como un plan de motivación, ¿no? Como un plan de que porque tienes que superarte, porque quiero que hagas las cosas bien, porque quiero que estudies la carrera, porque quiero que tengas buenas calificaciones para que se te facilite más, ¿no? Entonces, yo siempre me programé mucho para eso y por eso, por ejemplo, siempre fui la que entregaba todas las tareas, la que hacía todo, la que estudiaba mucho, porque yo siempre quería salir bien. Entonces, pues el hecho de que te dieran un diploma y todo, ¿no? Pues Uh poco -huh. no sé, primero de primaria, y no, pues salió con primer lugar. Pues ya quería yo el siguiente año igual, ¿no? Entonces, cada año el hecho de que te dieran un diploma de primer lugar, o que en el caso de que fuera yo abanderada, ¿no? Ah, no, pues yo que soñaba por ser la abanderada de la escuela, ¿no? Entonces, bueno, no, pues ya la primaria abanderada, ah, no, pues la secundaria, pues quiero que sea lo mismo. Y me fui, y eso fue en primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Pero, por ejemplo, Digamos que la presión para empezar esta autoexigencia tuya fue que tu hermano ya llevaba, por así decirlo, ahora sí que tenías la vara alta, ¿no? Entonces tenías que exacto, empatar hacia ello y no podías porque, no tanto porque hubiera quizás una presión de tus papás, sino que esa presión te la exigías tú, ¿no? Y no como una presión, sino como una meta que decías, como bueno, una si mi meta. hermano tiene buenas calificaciones o va bien o no tiene problemas y mis papás lo felicitan, porque yo no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, esa No, parte de como de decir, esa es mi meta, pues yo creo que te fue perfilando a que tuvieras ya un programa organizado o que tú pudieras continuar con esas metas, ¿no? Y porque además se siente muy bien, ¿no? se siente muy bien. Y fíjate que, de hecho, pues, como te decía, o sea, el planear que tenía yo que estudiar, el que cómo iba a ser de alguna manera mi futuro académico, el estar de alguna manera como, pues, estudiándole mucho, porque como te lo digo y lo reconozco, o sea, yo le tenía que estudiar mucho, o sea, yo le tenía que estudiar, le tenía que leer, pero lo hacía, o sea, cumplía con todo, con todas las tareas, o sea, trataba de dar todo, porque yo veía por ejemplo, que mis hermanos o muchos compañeros a lo mejor no estudiaban, ¿no? Y pasaban, ¿no? Yo no. Yo sacaba dieces, pero yo era porque estudiaba mucho, ¿no? Porque siempre fui así, como, siempre fui muy aprensiva, ¿no? Y ya de ahí, por ejemplo, yendo a Huatusco, pues ya era el tema pues, de abrirme un poquito más, porque pues era Huatusco. De entrada, pues el temor de que no fuera yo a pasar el examen. Yo no sabía en esos tiempos que todo el mundo pasaba el examen a la prepa, pero yo pensaba que no, ¿no? Entonces, bueno, pues estudiar, el pasar el examen, el entrar a la prepa, entrar a la misma prepa a la que había entrado mi hermano, el tratar de ir haciendo las cosas bien, de tratar de compensar de alguna manera, pues tal vez el nivel educativo Eso es. que sí es un poquito diferente de ahí Exacto. de la telesecundaria, porque pues la del rancho es Sí telesecundaria. fue difícil porque veníamos de un sistema de telesecundaria que es Sí, completamente distinto a tener, pues obviamente cuando tú estudias una secundaria diferente, que no sé, una secundaria general, tienes maestros por materia especializados básicamente, o si no especializados, digamos que hay un área que ellos, interdisciplinaria, que ellos tienen mayor dominio, ¿no? Ves así ingenieros es. dándote matemáticas o ves abogados, antropólogos, quizás dándote parte de historia, etcétera, etcétera, ¿no? Como que tienen un perfil Así para es. cada materia, cosa muy diferente que en la telesecundaria no se puede tener, o sea, hay un solo Así como es. asesor para cada materia y esos, quieras o no,
pues, por ejemplo, si tú, vamos a decir, vamos a hablar de nuestros maestros, que espero que no nos escuchen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cada quien tenía una especialidad o una carrera. Si eran ingenieros, se iban más por la física, por las matemáticas Así es. y quizás la parte de lectura, redacción, historia, pues también se abordaban porque había que cumplir con los programas, pero sí había como que no había tanto énfasis en tocar esos temas. ¿Por qué? Pues por obvias razones, porque ellos estaban más especializados en una área y la otra la trataban, pero no con el mismo nivel. Y eso iba como rezagándonos al compararnos ya cuando vas en este caso, emigra uno o sale uno a otro nivel o a un lugar donde los estudiantes vienen con esa preparación, pues sí como que le tienes que trabajar al doble para poder estar al nivel de ellos, ¿no? ¿Te costó esa parte o bueno, ya Así no te es. costó eso? Sí, fíjate que sí, al inicio sí, creo que más es el miedo, porque en su momento cuando yo llegué, pues sí llegué con el temor, ¿no? De pensar que el nivel educativo académico que yo llevaba, pues era muy inferior al que tenían mis demás compañeros, pero eso me obligó, por así decirlo, a que yo pues me centrara, ¿no? Me centrara mucho prácticamente en la escuela, en tratar de dar ese impulso, dar ese extra más para poder recuperarme en un corto tiempo. Llegué a la prepa, me inscribí, lo primero que hice fue, bueno, inscribirme a las Olimpiadas, porque era la manera en que nos daban algunas capacitaciones extras, ¿no? Entonces, cuando yo entré, desde el primer semestre que entré, eh, me metí a las Olimpiadas de Química y a las Olimpiadas de Informática, pero ojo, la de Informática entré por mi carencia de conocimientos, porque yo sabía, o sea, yo sabía que le sabía muy poco y porque prácticamente no traía yo nada de capacitación de allá de la secundaria, pero yo quería yo aprender. Entonces, eso me daba la oportunidad de ir a clases extras, por así decirlo, ¿no? Los horarios de la prepa eran por la tarde, eran a partir, parece que de las 3 de la tarde, pero eran por la tarde. Entonces, yo iba por la mañana a las capacitaciones para las Olimpiadas y por la tarde a la escuela. Entonces, empecé a ir y siempre fui pues muy matadita, ¿no? O sea, buscaba a mis maestros de manera extraoficial de la escuela, y buscaba estudiar más, pues, ¿no? Entonces, termina el primer semestre y me da mi nota laudatoria, que se puede decir que es como que el primer lugar, ¿no? La nota de laudatoria del primer semestre. Ya entonces veo que no estaba tan mal. De ahí me acuerdo que me hicieron una evaluación, empezaron a hacer evaluaciones para lo de las Olimpiadas y resulté que era yo buena para química. Entonces me fui a una Olimpiada de Química, no sé, pasé la regional, luego fue bueno, primero creo que una distrital, luego una regional y luego una estatal de química. Yo sin imaginarme terminé siendo segundo lugar estatal de química cuando yo no, sí, y cuando yo no tenía ni la más remota idea de que era algo que se me podía facilitar. Yo entré a química porque yo creí que era una de mis deficiencias. Y después en informática fui tercer lugar estatal en informática, pero ponle que en informática había 3 primeros, 3 segundos y 3 terceros. Una cosa así. Pero la cosa es que, bueno, estaba dentro de los que estaban más o menos, por así decirlo, ¿no? Pero era por las clases extra que me habían dado. Entonces, eso me gustó. Acabas de tocar un tema muy importante que creo que a mí también me pasó. El punto es que cuando tienes más deficiencias aparentes, o que cree uno que tiene deficiencias, por así decirlo, lo que tú decías en química, es que no soy bueno en química, y comienzas a estudiar y comienzas como a competir por presentar un examen o cuando por X o Y tienes que reprobar un parcial o un examen, pero tienes que estudiar para el otro y cuando ves tienes una excelente calificación y dices, oye, pero yo no lo entendí en la primera y por qué ahora sí lo entendí. Yo creo que el problema para los estudiantes no está en que sean malos, está en que no le están poniendo suficiente interés sobre esa materia en la que ellos creen que son malos. Muchos, por ejemplo, decimos, es que yo soy pésimo en las matemáticas, ¿no? Pero es que ya estás negando desde inicio el que tú puedas ser bueno en matemáticas. Quizás si tú estudias un poquito más y empiezas a concentrarte un poco más de lo normal o de lo diario que tienes de clases, te vas a dar cuenta
que vas a poder entender mejor y que incluso hasta puedes ser un buen matemático o puedes ser muy bueno en matemáticas cuando tú de inicio le ganabas que eso era, ¿no? Entonces, ahí tocas un punto muy importante. Para quienes dicen que son malos en cualquier materia, yo creo que lo único que hace falta es que podamos estar ahí talachándole y descubrir que a lo mejor no es tan difícil la materia o no es tan difícil lo que queremos estudiar, ¿no? Que no ¿Cómo te vas existen límites, perfilando? ¿no? Ah, también, sí, Que o no sea, existen no, límites. Que no hay el límites. problema que nosotros es que a veces creemos, yo creo que a veces creemos nosotros o nos comparamos tanto o traemos esa idea de que tenemos cierta limitación. Fíjate que a mí algo que sí me marcó en su momento es la primera vez que yo dije que quería estudiar arquitectura fue en la secundaria. Recuerdo platicando de esos momentos en los que los maestros te preguntan que tú qué quisieras estudiar y demás, o creo que llevas, no sé si dentro de una materia ves eso, no recuerdo cómo se llama la materia, pero yo recuerdo, ¿dónde? Ay, no escucho. Asignatura vocacional o algo así, Exacto, sí. para que vayas Ándale. perfilándote, para que, ¿cómo te fuiste perfilando tú ahorita que ya lo mencionas? Que era una pregunta que iba para Ah, allá. ok. Pues mira, recuerdo que en la secundaria dije, dentro de la asignatura esta, nos hacían como un examen, como un test, en donde te preguntaban y todo eso. Yo siempre resultaba que era muy afín hacia las ciencias exactas. Siempre resulté que era muy afín a las ciencias exactas. Entonces, ya tenía yo claro, porque a mí todo lo que es ciencias sociales siempre se me complicó demasiado. Yo soy mucho de comprobar las cosas. Entonces, a mí todo lo que era social, lo que era ciencias sociales, lo que era historia, antropología, todo lo que era ciencias sociales, a mí me cuesta demasiado trabajo. Yo tengo que comprobar las cosas, yo me voy mucho a las ciencias exactas. Entonces me salí eso. Entonces le dije al maestro que arquitectura, ¿no? Y que arquitectura o ingeniería civil. Y recuerdo que el maestro en su momento, el maestro de la secundaria en su momento me dijo, no, esa materia no, esa carrera no, Nora. Mi hermano es arquitecto y la carrera de entrada es una carrera muy cara, de entrada, y segunda, es muy difícil que tú vayas a pasar un examen en la universidad. Imagínate qué mal comentario, ¿no? De un maestro, sí, ¿no? Y me acuerdo que me quedé viendo y le dije, maestro, pero es que yo voy muy bien. Yo siempre saco buenas calificaciones y siempre he sido primer lugar. Me acuerdo que se lo dije en la secundaria. Y me dijo, no, Nora, pero de un pueblo. Así me contestó, pero de un pueblo. Dice, sería muy difícil que tú pudieras pasar el examen. Dice, sí, pues, sí ¿Cuál hay. era el perfil del maestro? A lo mejor el perfil del maestro era más social. No, fíjate que no es cierto. Bueno, el maestro era administrador de empresas. Entonces, Ah, ok, ¿qué ok. crees que me dijo en su momento? Me dijo, no, mira, tú deberías estudiar o administración o contaduría. Son carreras fáciles de estudiar, son carreras fáciles de obtener y todo el mundo tiene trabajo, al fin y al cabo uno tiene que terminar pues siendo empleado y es algo, no sé. Recuerdo que, imagínate los comentarios, ¿no? En ese momento tal vez no lo dimensionas, ¿no? Pero Hasta cierto punto como un poco misógino, machista a lo mejor, porque ¿qué? tenía como esa connotación, ¿no? Y creo que demasiado limitado, ¿no? Creo Ujú. que demasiado limitado. No, pero fíjate, empecé a entrar yo en un esquema en el que ya no sabía yo qué hacer, ¿no? Porque yo trataba de ver que en cuál era el área que yo era mejor, pero yo en todo sacaba buenas calificaciones porque era aplicada, no porque fuera, o sea, porque era aplicada. Entonces empecé a entrar como que en un miedo y un nervio y un ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se fue acercando más la definición, parece que es como por ahí del quinto semestre donde empiezan a definir, creo que el área, ya no recuerdo, Un año antes más o menos un año antes, de creo que es terminar el bachillerato. ajá, creo que es ajá, como en el cuarto o quinto semestre, no me Ujú. acuerdo, que uno decide qué área, nos hicieron las evaluaciones y todo, y yo, bueno, determina que es para exactas, pero yo con el temor de lo que me dijo el maestro, decido entrar a económico administrativo, porque yo dije, no, me voy a ubicar en la realidad, yo voy a ser administradora de empresas. Aparte dije, contadora, no voy a ser administradora de empresas. Bueno, entré a contaduría, empecé a entrar ahí, entonces decidí trabajar desde que había llegado a la prepa yo quería yo trabajar, ¿no? Quería yo generar recursos, quería yo todo. Entonces decidí trabajar y en un momento en el que el maestro que nos daba económico administrativo nos dijo, tengo una vacante
para una persona que quiera ayudarnos con unos temas de contabilidad para una empresita que había en Huatusco, ¿no? Entonces, pues, ¿qué chico de la prepa va a querer trabajar? No, pues fui la única que levantó la mano. No, yo quiero. No, pues bueno, pues mira, mi cuñada, que es arquitecta, está contratando y bla, 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 ¿no? Bueno, entonces, sí, entonces agarra y ya pues me fui, ¿no? Y ya trabajaba yo 3 días a la semana, era una arquitecta, pero entonces me empezó a llamar un poco la atención de qué cosa era lo que hacía la arquitecta y todo eso, ¿no? Y aparte era arquitecta, o sea, mujer, porque también era el tema de que pues no era muy común que un arquitecto fuera mujer, ¿no? Entonces empecé a hacer mi trabajo de hacer facturas, ayudarla con temas de contabilidad, porque pues era parte de mis prácticas también. Pero empecé a ver lo que ella hacía y me llamó mucho la atención. No tanto que me profundizara o viera realmente su trabajo, sino me llamó mucho la atención su personalidad, verla como mujer, verla como mujer. Yo lo veía como una mujer exitosa arquitecta, de ahí de Huatusco. Entonces en ese momento dije, yo quiero ser como ella. Entonces regreso y cuando se vienen los asuntos de presentar los exámenes, yo saqué solamente ficha para una carrera, para arquitectura. Y me acuerdo que mis maestros me decían, pero no vas a ser contadora, pero ¿por qué no administradora? ¿Pero por qué no sacas ficha para las dos? ¿Pero por qué esto? No, una y ya, y párale de contar. Una y quiero Jalapa, porque nosotros nos tocaba la sede de Córdoba. Por ser de Huatusco, de la región de Huatusco, nos tocaba la sede de Córdoba. Pero dije, no, yo voy a estudiar arquitectura en la UB y me voy a Jalapa. A mí Córdoba no me gusta. Yo quiero que sea Jalapa. Oye, es fácil. Si voy a pasar el examen, tiene que ser en Jalapa y tiene que ser en la UB. Y no veía yo como opción una escuela particular, porque yo no veía como una opción tener el recurso para costear una escuela particular. Entonces, bueno, presenté el examen y quedé dentro de los 20 primeros lugares de la lista, ¿no? Y pues me fui a estudiar arquitectura, ¿no? Y ya se vino de ahí otro cambio totalmente diferente, ¿no? Porque pues también era el temor de decir, estudiar la universidad, una carrera que dicen que es cara, que es complicada, que todo el mundo me ha dicho que no voy a poder, y que de alguna manera el temor nuevamente de venir con limitaciones de una preparatoria, pues aunque fuera ya no de mi pueblo, pero sí de un municipio bastante pequeño, sí, diferente, al estar concursando con chicos que venían de escuelas privadas y de muchas escuelas de renombre de la capital del estado, ¿no? Y era el temor ese, ¿no? El temor de que en qué momento si lo voy a poder hacer o no lo voy a poder hacer, ¿no? Obviamente ya llegando acá te das cuenta que hay muchísimas mujeres que estudiaban arquitectura, te das cuenta que había muchos compañeros que venían de escuelas pequeñas como tú, te das cuenta de tantas cosas que al final todo no es otra cosa más que una limitación de la misma persona que te lo dice. Porque ahora yo te puedo decir como resumen, para mí cuando alguien me dice, hey, no puedes, o cuando alguien habla de una limitación, yo simplemente pienso, esa es tu limitación, no es mi limitación. Claro. Es tuya, ¿no? Claro, eso es otro punto que hay que resaltar. Quizás nosotros podemos admirar en este caso a los maestros o para las generaciones jóvenes o los estudiantes que tienen como personalidades, en este caso que son los maestros, que pues como estudiante tú dices, el maestro es el que sabe, él es el que guía, él es el que conoce, él es el que viene de fuera, yo soy a lo mejor de un pueblito, él es el que tiene la visión y el conocimiento y yo estoy aprendiendo, entonces si me lo dice él, eh, tiene que ser así, ¿no? Y no, básicamente no, porque creo que ahí está el punto de quienes hemos decidido a lo mejor aventurarnos a ir más allá de lo que nos dijeron que era, ¿no? Y eso es importante, el que no te quedes con solo una versión, que investigues y que busques efectivamente lo que tú quieres hacer, o sea, que lo investigues, que te des cuenta por ti mismo que a lo mejor ni es tan complicado y que sí se puede realizar, ¿no? Y así fue que tú llegaste a estudiar arquitectura, pero dentro de la arquitectura, que seguramente sé que te gusta mucho, ¿cómo fue que se atravesó la política? Porque de la arquitectura nos fuimos a la política, o cómo fue ese tránsito. Fíjate que, mira, de hecho, yo te puedo decir algo, y lo he pensado en muchas ocasiones. Yo no sé si realmente elegí la profesión que debí de haber elegido para lo que me gusta al final hacer o para lo que me estoy desarrollando y creo que me ha gustado.
creo que cuando el tema de la política es algo que de alguna manera surgió como el interés de ver la opción, ¿cómo pudiera yo hacer algo para poder cambiar el entorno en el que vivo? ¿De qué depende? ¿No? O sea, yo creo que es algo como inconsciente que a veces nosotros empezamos a preguntarnos y cada uno encuentra diferentes formas de hacerlo, desde diferentes trincheras, ¿no? Yo vi la política como una opción para poder ser partícipe de la transformación y de los cambios positivos que yo quería para mi entorno. Cuando yo entro a la universidad, bueno, cuando yo entro a la universidad, conozco o me hago amistad con un maestro de la universidad que participaba en temas de política aquí en la capital del estado. Ujú. Platicando con él, pues yo le externé que yo a nivel municipal o demás, pues que siempre había tenido pues inquietud, que era lo que políticamente pasaba en la zona, que era lo que hacía, y pues que mi abuelo había sido de los primeros panistas del municipio de Comapa, porque eso es algo que a lo mejor tú no sabías, ¿no? El tema, hace muchos años, cuando el Partido de Acción Nacional inició, fue por ahí de 1939, eran muy poquitos los que eran panistas en el estado, ¿no? Y en el municipio de Comapa había como 3, 4 panistas. Dentro de esos 3, 4 panistas estaba mi abuelo. Mi abuelo fue una persona que siempre creyó en los ideales del Partido de Acción Nacional. Incluso él, que le gustaba mucho hacer versos y todo eso, hay versos que él hizo en pro, ¿no? Y con ideología humanista del Partido de Acción Nacional. Entonces, como para mí en mi familia, una persona que yo admiro, respeto y lo veo como alguien sumamente inteligente y con una guía moral, pues era mi abuelo paterno. Entonces, Claro. cuando yo me enteré que mi abuelo paterno había sido panista, porque yo desarrollé toda mi familia, mi papá, mis tíos y todo, pues habían estado dentro del PRI y en todos esos entornos ahí, ¿no? Entonces, empecé a querer investigar un poco. Platicando yo con este maestro, le comenté y le dije, pues es que yo quisiera saber un poco más. Ponle que tenía yo 18 años, ¿no? Yo le comentaba, es que yo quisiera conocer un poquito más el partido, pero como este maestro era no solamente participa en la vida política, sino en el adoctrinamiento del partido, él me invitó a unos cursos que daban del Movimientos partido. juveniles. Ah, ok. Exacto, pero eran unos cursos. Por lo que se distingue el Partido Acción Nacional es porque está muy enfocado a la capacitación. Hacen muchos círculos de estudio, Ujú. círculos de lectura y de adoctrinamiento. Entonces, él me Sí, invitó a es algunos cursos. formando a Exacto. quienes se van a integrar, ¿no? Que tengan la Así es. formación del partido, ¿no? Ujú. Así es, de formación. Entonces, él me llevó a algunos cursos y empecé yo a conocer un poquito más del partido, empecé a entender por qué, empecé a saber cuáles eran los pilares del partido, cuál era la doctrina del partido, y me empezó a gustar demasiado. Yo tratando de encontrar la respuesta del por qué mi abuelo era muy creyente de, ¿no? Entonces, me empezó a gustar, empecé a participar, y como toda actividad en la que yo me metía, que era como entregarme, ¿no? Cuando me meto a algo o no es como a medias, ¿no? O sea, yo siempre he creído que no deben de ser las cosas como medias tintas, o no estás, es blanco o negro, ¿no? Entonces empecé a inmiscuirme más y más y más y más y más, y en esos tiempos se vino la primera campaña aquí a nivel municipal. Entonces yo recuerdo que en esos tiempos, yo acababa de llegar ahí, al grupo, era yo la más joven del grupo, Ujú. todos eran señores, pero también por tal vez ser la más joven del grupo, a mí se me facilitaban algunas cosas. En esos tiempos, pues era la que podía utilizar la computadora, la que podía hacer cosas, porque todos eran señores mayores, ¿no? Entonces, como que empecé a Les tener llevabas ventaja, de hecho. exacto, como lo que platicamos de rato desde Sí, la sí, conexión, ¿no? claro. Entonces, empecé a inmiscuirme, se vino el primer proceso, y me acuerdo que salí como propuesta para regidor suplente de una candidata de Jalapa, por el PAN, ¿no? O sea, ahí en esos tiempos, para la campaña interna. Yo acababa de entrar ahí, pero Mm. los señores me propusieron y yo ya iba y todo, porque ya estaba como que me empecé a meter Involucrada. mucho Ujú. involucrada. Pero yo te estaba diciendo, o sea, yo acabo de llegar a Jalapa y acabo de llegar aquí a la universidad. Mis compañeros, pues se enfocaban pues la escuela, la fiesta y todo lo que tú quieras. Yo me empecé a enfocar mucho por esa participación, porque me di cuenta que era de una manera en la que yo podía participar en las decisiones públicas, de poder mejorar mi entorno. O sea, yo lo veía desde ese punto de vista. Entonces, bueno, empecé a participar.
De ahí empecé a afiliarme al partido y empecé a crecer en el tema del partido. Yo seguí con la universidad, de ahí entré a trabajar. Entré a trabajar, me di cuenta también que también era una manera pues de relacionarte, porque al final ahí conocí a este arquitecto y a otros arquitectos más que me ayudaron, que me dieron trabajo para que yo estudiaba y trabajaba, ¿no? Hacía planos, estuve haciendo unos proyectos para el INA, estuve haciendo algunos planos, algunas cosas, pero yo me di cuenta que también era parte que a mí me funcionaba mucho para socializar, para poder desarrollarme y para poder conocer más personas, relacionarme. Termino la universidad y se viene la candidatura, por así decirlo, de la directora de la facultad. Yo entro al proceso, al cabo era un tema también político. Ella gana, queda como directora, y cuando yo me gradúo, ella me ofrece trabajo en su constructora. O sea, todo como que iba ligado, Todo ¿no? se fue Entonces, todo se fue ligando. coordinando, se fue entretejiendo, por así decirlo. Así es, pero durante este tiempo que te estoy platicando de la universidad, pues yo ya había conocido a muchos políticos, del grupo en el que yo estaba, salieron regidores, salieron diputados, salieron alcaldes, salieron de todo, entonces yo ya conocía yo como que a muchos personajes de la política. Entonces salgo de la universidad, empiezo a trabajar en la constructora, trabajo como 6 meses en la constructora, y de ahí a los 6 meses, más o menos, tenía un poquito menos de 6 meses, se hace un cambio de dirigencia del partido aquí a nivel estatal, cambian al dirigente y el grupo, dentro del grupo que gana, obtiene la Secretaría General alguien del equipo en el que yo estaba, que era amigo o que era amigo mío. Entonces me invita a trabajar con él y me dice, oye Nora, ¿qué crees? Pues que voy a ser yo el secretario general del partido, Acción Nacional en el Estado, te invito para que te vayas conmigo de secretaria técnica. Y yo me quedé así, ¿no? Porque yo tenía que renunciar a la constructora y era Claro. mis primeros 6 meses de trabajo como arquitecta ya oficiales, ¿no? Y digo, chin, ¿qué hago? Y recuerdo que el sueldo que me ofrecía era así, casi la mitad de lo que yo ganaba, ¿no? Era poquitito, pero muy poquito. Y dije, chin, ¿qué hago? Y dije, no importa, dejé la constructora y me fui con él a trabajar al partido. Entonces, eh, También fuiste valorando que efectivamente, aunque tú tenías una carrera y querías y ya la estabas ejerciendo, había una necesidad tuya por querer participar, como lo decías antes, o sea, en tomar decisiones, en cómo involucrarte y cómo poder trabajar con la sociedad, pero eso no lo ibas a hacer directamente, o a lo mejor sí, con desde la arquitectura como tal, ¿no? Quizás tenías que involucrarte, pues obviamente, en donde ahorita estás, ¿no? Entonces, me imagino que eso también fue lo que te impulsó a decir, bueno, mejor voy a probar por acá y si no, de todas maneras, ya soy arquitecta titulada, tengo que regresar a lo que sé hacer, ¿no? Pero esa vocación, yo creo que sí venía desde muy pequeña, ¿no? Porque el que tuvieras liderazgo, el que tuvieras, por ejemplo, poder de oratoria y todo lo demás, son habilidades que uno, por mucho que quiera evadirlas, siempre terminan llegando para que tú puedas trabajar sobre eso. Entonces te incorporas al gobierno, en este caso partido. al partido, a trabajar directamente, y ahí viene tu participación para cuando decides participar para lo de como presidenta municipal de nuestro municipio, o fue, No, fíjate que fue mucho después. Sí, sí, fue mucho. Bueno, lo del partido fue mucho antes. Eso que te estoy hablando, yo me gradué en el 2008. Entré a trabajar al partido más o menos como a mediados del año 2008. La candidatura de la municipal fue en el 2013. O sea, fue más o menos a mediados del 2008. Entonces empecé ahí, pero empecé a conocer ya muchísimo más del partido. Cuando yo entré a trabajar ahí, empecé a conocer sobre lo que la conformación de todos los temas electorales, las estructuras municipales del partido, los temas de capacitación del partido, los temas de género del partido. Empecé a ver todo un mundo totalmente diferente. Empecé a estudiar mucho temas de leyes, de derecho, del tema, como te decía, electoral, como que me fui enfocando en eso. Entonces ahí fue que decidí estudiar la maestría en gobierno y administración pública, porque vi que era lo más afín o lo más cercano tanto a mi profesión como a lo que estaba yo desarrollándome en este momento, ¿no? Pensé mucho, si estudiaba yo la carrera de Derecho
o estudiaba un posgrado. Bueno, me decidí por el posgrado y empecé a estudiar el posgrado. Entonces, cuando estaba yo ahí, a mí me sirvió mucho porque, digo, aparte que conocí todo el Estado, tenía yo pues mucha relación en su momento con todos los funcionarios del partido en el Estado, ¿no? Alcaldes, regidores, diputados, demás, ¿no? Empecé a conocer, me fui mezclando más y me fui dando cuenta lo necesario que era el participar para poder ayudar a la transformación positiva de la sociedad. Entonces, bueno, se vino el cambio de ese nuevo comité, por ahí en el 2011 se acaba el comité, o no se acaba, sino que iba a haber un cambio y me ofrecen moverme a un espacio de Ceresol. Yo había tenido, a mí me fascinaba, siempre me fascinó el tema de la gestión, o sea, a mí me encanta el tema de la gestión, me gusta mucho y se me da mucho. Entonces, me invitan a trabajar como coordinadora del programa Rescate de Espacios Públicos en Ceresol Federal, que al final era muy afín a mi carrera porque era meramente temas de rehabilitación de espacios públicos, de arquitectura, ajá, y aparte pues, Infraestructura, ¿no? A todo nivel. lo que era infraestructura, ajá, Uh-huh. de espacios públicos. Y aparte se combinaba mucho con un lado social, porque no solamente era rehabilitar los espacios, sino crear programas para la apropiación de los espacios, para que la misma gente se apropiara de los espacios y cuidara de los espacios. O sea, era un tema entre social y físico. La verdad era un programa muy, muy interesante. Entro a trabajar ahí, me empiezo a involucrar más, fue ya participando con el gobierno federal. Eso fue del 2011 al 2013 y en el 2013 decido renunciar porque se viene el proceso electoral del municipio de Comapa y yo me sentía con la capacitación ya, tanto que ya había yo aprendido lo que tenía yo que aprender, que ya había yo estudiado lo que tenía que estudiar para ello, porque al final me queda claro que todos los espacios que uno busque pues no pueden ser nada improvisados, pues tienes que tener cierta capacitación, tienes que prepararte, tienes que buscar, hacer un buen trabajo. Y ya fue que decido ser candidata, renuncio a Cedesol, me voy de candidata, hago todo, entrego todo el corazón, recorrí las 72 localidades, la verdad fue una campaña hermosa, yo creo que ha sido la mejor experiencia en mi vida, porque para mí era un sueño muy grande el poder dar, yo lo veía como que regresarle un poquito de todo lo que a mí me había dado ese municipio, toda la gente, la experiencia que yo tengo allá, el cariño que yo tengo. Entonces, pues bueno, la campaña fue una campaña bastante austera, creo que muy, muy austera, porque fue una campaña de corazón en donde me Es, acompañó así amigos, ¿no? es complicado porque cuando te lanzas a una candidatura a competir con figuras no más importantes, simplemente con un aparato político pues que siempre ha determinado cómo se gobierna en el municipio, porque vamos a ser sinceros, o sea, hablamos que en la política, bueno, se manejan muchísimos recursos. Y en el caso por ejemplo, para el municipio de Comapa, siempre ha tenido el control, la parte del partido del PRI, y con todo el aparato político y económico para poder controlar a todo el municipio. Y ahora, estamos hablando que el que tengas que contender para un municipio que no tenía, no es lo mismo. ¿Cuál era tu estrategia? ¿Cómo fue tu estrategia para poder, pues? Pues fíjate que mira, de inicio, lo que a mí me motivó fue porque la primera etapa para obtener la candidatura fue una elección interna. O sea, el Partido de Acción Nacional lanzó una campaña ¿Convocatoria? interna, una Ah, convocatoria para poder, nos inscribimos 3 candidatos y quienes votaron fueron los que en su momento eran militantes del Partido de Acción Nacional. De entrada ahí fue como que la primera etapita que se ganó, ¿no? Se gana la candidatura y ya cuando estaba como candidata en esos tiempos, pues yo tenía yo 27 años, ¿no? Sí tenía yo temor porque al final, pues sabía obviamente del compromiso, sabía que me estaba enfrentando, como platicábamos, contra un sistema ya bastante establecido de muchos años allá en uh-huh. el municipio, pero también yo sabía que así como yo, había muchas más personas pues que queríamos y que necesitábamos esa motivación, porque al final yo creo que esa fue una primera base, de verdad, Horacio, para que más se lanzaran a hacerlo, ¿no? O sea, al final, por la edad,
también era de alguna manera pues el temor, porque por la gran mayoría pues no, cuando tienen esa edad no se arriesgan, por así decirlo, a un tema de una campaña municipal. El temor del recurso contra el que yo me estaba enfrentando, porque yo sabía yo que yo no tenía yo una cantidad de dinero exorbitante para poder hacer campaña, que lo iba yo a tener que hacer de una manera austera, pero también tenía yo claro que, pues, que al final las voluntades no se compran, ¿no? Y que si la gente tenía la Claro. decisión de votar a favor de un proyecto, yo la única herramienta que tenía era el tener una buena plataforma de trabajo, el tener un buen proyecto de trabajo, el tratar de transmitir de alguna manera hacia la ciudadanía qué era lo que yo estaba proponiendo, qué era lo que nosotros queríamos hacer, qué era lo que nosotros ofertábamos y cuál era la diferencia de la opción de nosotros y las otras opciones. Al final, en toda la campaña en absoluto, en ningún momento yo hablé mal de ninguno de mis compañeros que fueron los contrincantes. En todo momento yo siempre me expresé a favor de las propuestas que yo tenía. Nunca quise y decidí hacer una campaña así, una campaña diferente a lo que se estaba acostumbrado o a lo que nosotros hemos visto en otros momentos, ¿no? Recorrimos las 72 localidades, entre rancherías y localidades, recorrimos y el equipo que me acompañó pues prácticamente era un equipo de amigos y amigas, ¿no? O sea, amigos y amigas que decidimos juntarnos y que decidimos hacer la campaña, que decidimos caminar y que tocamos casa por casa y que nos pasamos en esos solazos allá en Sonora, en Acastle, Mr. Hermosa, eso, ya es que los solazos que son de allá, ¿no? Caminando con el solazo y a veces en la zona alta nos agarraba el La aguacero, lluvia. la lluvia, tratando de mover almas, tratando de mover conciencias y al final de poder transmitir cuál era nuestro proyecto y cuál era qué era lo que nosotros queríamos hacer en favor, ¿no? Los resultados no se dieron, o sea, quedé en segundo lugar. Por parte del proyecto en el que yo estaba, se obtuvo una regiduría, que al final, como ya es regiduría única porque es un municipio pequeño, se obtuvo la regiduría, quedamos, pues, por así decirlo, en segundo lugar. Al final, creo yo que no fue un mal resultado, porque sí empezamos prácticamente de cero. O sea, a ver, Horacio, las playeras de campaña las hacíamos en casa. Como mi hermana le sabía al tema de de la serigrafía, Ajá. las playeras se hicieron en casa. O sea, ella se llevó el pulpo ahí en el corredor de la casa. Ahí veías a primas, amigas y familia haciendo las playeras. O sea, se Sí, hizo era ahí. un equipo de solidaridad para un proyecto que era diferente a lo que ya teníamos Así como, es. Las como banderas se opción, ¿no? pintaron a mano. Las banderas se pintaron a mano, se hicieron en casa. O sea, todo, la verdad era muy bonito porque todos creo que nos sentimos parte de, ¿no? El cierre de campaña fue hermoso, impresionante, la gente contenta, sin violencia. Todo creo que fue muy padre. Al final tuvimos muchos problemas cuando fue el día de la votación, fraudes electorales, hubo Claro. casillas en las que había, el listado nominal era de 900 fracción, y porque al final los listados nominales también tienen cierto límite de votantes por cada sección, y resultaba que habían votado 1,200, 1,300 personas, ¿no? Y bueno, ¿por de dónde es imposible si el listado nominal solo llega tanto, ¿no? O sea, tuvimos así muchas Inconsistencias situaciones completamente y totalmente. mañas con prácticas muy priistas, ¿no? No, y la verdad uno a lo mejor no tan preparado para poder contrarrestar un tema electoral así, porque al final en esos momentos yo desconocía el nivel de corrupción que podía existir en un proceso electoral. O Claro. sea, el vivirlo es muy diferente, porque ya al final tú te preparas para contrarrestar ese tipo de cosas, ¿no? En ese momento no nos preparamos para hacerlo, en ese momento lo vimos, y ya cuando está, tú no sabes cómo reaccionar, ¿no? O sea, creo que se aprendió demasiado de eso, se aprendió de la importancia de cómo capacitar a un ejército electoral, cómo preparar una campaña, cómo puedes tener ganada una campaña en la calle, puedes tener ganada una campaña en la urna y cómo la puedes perder en la mesa. Porque al final eso, tú puedes ganar una campaña en la urna, pero la puedes perder en la mesa si tú no estás lo suficientemente preparado para combatir un tema así electoral, ¿no? Entonces, Así es. fue un golpe fuerte, sumamente fuerte para mí, porque yo sí creía en el proyecto, porque para mí fue algo demasiado sincero, como demasiado mucho corazón, pero también me sentí yo satisfecha porque sentía que había yo sentado las bases de algo. ¿De qué? No lo sabía en ese momento,
pero yo sentía que había sentado las bases de algo, porque yo decía, ahora no pueden decir que el tener 27 años no es suficiente, no pueden decir que una mujer no lo puede hacer, no pueden decir que si tú empiezas, que no puedes empezar de ceros, que tienes que tener X cosa, no pueden decir que solamente una persona con mucho dinero lo puede hacer. O sea, yo sentía que había yo roto algunos estereotipos que estaban de alguna manera implantados como que en la mente de la gente, porque sí, mucha gente lo que quería ver era pues así como que quién traía más, ¿no? Lo primero que te decían, bueno, ¿y quién tiene más? ¿O dónde está la cargada? Y a mí me enojaba muchísimo eso, porque yo les decía, a ver, la cargada o la cantidad la generas Se tú, va a ver, o sea, no claro. depende del otro, no pienses en el otro, la generas tú, la haces tú, pero sí creo que se rompieron muchos esquemas y yo en ese momento no entendía qué se había cimentado, no entendía qué se había hecho, pero sabía que algo bueno se había hecho, que algo positivo. Y no me refiero solo hacia mí, sino hacia las oportunidades. Yo siempre decía, yo lo que siento que se logró fue el crear un hueco para que otros más puedan hacerlo, ¿no? Yo recordaba mucho una frase del Maquillo que decía, voy a hacerle un hueco tan grande, voy a hacer un hueco tan grande para que por ahí entre la democracia, voy a hacer un hueco tan grande por donde puedan pasar los demás. Y yo sentí yo que había yo logrado algo así, ¿no? Dije, bueno, algo logré y pude motivar a otros más, ¿no? O sea, era lo que Yo en su creo que momento y dentro de mi tristeza. Yo creo que sí se logró y creo básicamente que sí lo lograste porque es un parteaguas de Nora a partir de cómo una joven mujer decide lanzarse para algo, para una presidencia municipal, que si bien no es uno de los municipios más grandes del estado de Veracruz, o es uno de los más grandes, eh, y que cuando se cree en el proyecto y cuando se puede integrar un equipo genuino y solidario, se puede llegar, como tú dices, se puede perder a lo mejor en la mesa por otras circunstancias y por prácticas que hemos visto de corrupción, pero que definitivamente quien quiera hacerlo en otro momento, eres un buen ejemplo para decir, sí se puede trabajar desde cero, sí se puede, aunque no se tenga el aparato económico, sí se puede crear un equipo para poder proponer un proyecto, ¿no? Y ese parteaguas que dejaste, yo creo que es muy importante para el municipio de Comapa, porque pues ya quedó en la historia, Nora, ya está ahí, la primera mujer que sin tener un soporte económico como su contrincante, logra poder quedar en un segundo lugar, buscándola a pesar de cómo se dieron las elecciones, ¿no? Las votaciones, pues, o cómo se dieron los resultados, más bien. Entonces yo creo que sí es un parteaguas, pero viene una derrota que seguramente sí te pegó, porque estás acostumbrada a ganar, por lo que veo, pero no a perder. Entonces, ¿qué pasa después de eso? Porque dices, pues yo no quito el dedo del renglón, yo estoy aquí y no me voy a ir. O sea, no es así como que, bueno, ya se acabó el show y listo, vámonos y ya me voy a guardar a mi casa o me voy a dedicar a la arquitectura, básicamente. No. Nora no quita el dedo del renglón y empieza a buscar nuevas plataformas para seguir creciendo. Pues fíjate que lo que pasa ahí, después de que termino eso, que termino ese proyecto, decido, bueno, me siento a pensar qué cosas es lo que quería yo hacer en otro momento, y ahí decidí que por qué que había yo estado ya pues en un espacio, en espacios de gobierno federal, en espacio público, de alguna manera, que ya había yo estado en partido y que quería yo desarrollarme un poco más en mi carrera, porque había yo dejado como muy por un lado mi carrera y no había yo, me había yo enfocado más en otros temas, ¿no? Entonces empecé como a tener el interés me acordé que en mis tiempos de universitaria a mí me había gustado mucho lo que eran los costos en arquitectura, o sea, lo que era, lo que son los costos, lo que es auditar obra y todo eso, ¿no? Recordé que en esos tiempos me había gustado mucho porque de alguna manera u otra el estar en el área de económico administrativo, en la preparatoria, me había llevado como que al tema de los números, como el tema de la administración, como esos temas contables. Entonces, yo siempre admiré mucho a una maestra mía que trabajaba en el Orfis. Entonces fue que decidí, se me vino la idea, bueno, ¿y por qué no entro a trabajar al Orfis para poder aprender, ¿no? Porque pues al final, ¿a dónde podía yo hacer, a dónde podía yo aprender que lo pudiera yo de alguna manera como que practicar, ¿no? Entonces, en esos tiempos,
yo me regresé a Jalapa y dije, bueno, voy a ver qué tengo que hacer, qué tengo que estudiar. Entonces me recuerdo que empecé a ver... Entonces, Sí, ¿te integras al Orfis o cómo empiezas a trabajar ahí? Porque, bueno, me sí, comentabas esa parte, ¿no? sí, fíjate, mira, se me mete en la cabeza la idea de que yo quería yo aprender sobre lo que era fiscalización de recursos y al final, eh, cuando, eh, cuando yo me regresé, pues yo quería yo retomar un poquito más hacia lo que era el tema de mi profesión. Bueno, pues entonces me empiezo a investigar cuál sería la manera de poder aprender sobre esto y en ese lapso de tiempo sale una convocatoria por parte de Orfis en donde estaban contratando auditores técnicos para el área de obra pública y dentro de los requisitos que había, pues es que tenías que tener perfil de arquitecto, de ingeniero civil y tener de alguna manera conocimientos de construcción y eso. Bueno, yo sinceramente no tenía yo tantos conocimientos de construcción en la práctica, pero sí tenía yo conocimientos de supervisión de obra pública, porque en mi experiencia en gobierno federal, pues era el tema de asignación de recursos y era también el tema de la revisión de la aplicación de los recursos públicos. Entonces ahí de alguna manera cumplí yo el perfil, fui, presenté el examen, nos presentamos como 50 y tantos y 9 fuimos los elegidos. Me eligieron. La verdad, cuando eso pasó, para mí fue un tema de una satisfacción personal grande, porque mi temor era que dentro de mi carrera o profesión yo no me pudiera desarrollar, porque todo el tiempo había estado más inmiscuida en el tema pues Político. en tema político, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, entré a trabajar ahí. Cuando yo entré como auditora técnica de obra pública, que al final es uno de los puestos más hasta abajo, por así decirlo, en el área, en el área de fiscalización de la cuenta pública, pero yo lo vi más bien como si yo estuviera capacitándome, ¿no? Más desde el tema económico, porque realmente el tema económico no veo yo tanto como un tema económico, sino como un tema de cómo aprendo, cómo me capacito, ¿no? Cómo tomo un curso gratis, por así decirlo, ¿no? Entonces, entré ahí, empecé a participar, la verdad me fascinó, o sea, me gustó muchísimo aprender de tema de auditoría. Yo te puedo decir que al día de hoy, en este momento de mi vida, te puedo decir que ha sido de las mejores experiencias de mi vida en el aspecto laboral, que a mí me fascina el tema de la auditoría de la obra pública, que creo que es de lo que más me gusta. O sea, entonces cuando yo entro ahí, empiezo a aprender, me mandan a auditorías de campo, me mandan a revisión, y yo empiezo a comprender cómo llegan los recursos, cómo se aplican los recursos de cada fondo, cómo puedes tú percibir una obra así al ojo casi, ¿no? Si tiene algo mal o no, los trámites que se necesitan, todo. Empiezo a visualizar todo el tema de fiscalización, empiezo a aprender algo de contabilidad, porque al final la auditoría se lleva desde dos áreas, desde lo que es lo técnico y lo contable. Me empieza Sí, a gustar mucho. la Bueno, parte del control y de llevar precisamente ese balance, ¿no? De todo lo que se invierte y de todo lo que se tiene que asignar de recursos económicos para cierta obra, ¿no? Ahora, hay claro, que destacar algo. Esto ya muy independiente del partido, ¿eh? O sea, esto tú lo vas viendo como algo, como profesional e ingresas directamente sin que tenga que ver nada con el partido, ¿no? en Ujú. absolutamente nada sin el partido. Al final, mira, el ORFIS es un órgano de apoyo del Congreso del Estado, es como Así una es. extensión del Congreso del Estado para poder fiscalizar las cuentas públicas, Ujú. pero no tiene absolutamente nada que ver con partido. O sea, ahí cuando yo entro porque presento un examen, hago una evaluación, de ahí ascendí en el área, pero fue por méritos propios de capacitación, Sí, sí. empecé a trabajar para la Auditoría Superior de la Federación, llevando auditorías coordinadas, empecé a aprender ya de alguna manera, ¿no? Entonces, eso fue totalmente separado, pero a mí me gustó mucho, pero también me empecé a dar cuenta de cómo desgraciadamente en muchos gobiernos, áreas y demás, cómo se utiliza de manera incorrecta el recurso, cómo hay tantas cosas tan feas, tan tristes, ¿no? En la administración pública, ¿no? Sí, definitivo. Tantos temas que yo decía, sé que pasa, pero no tengo cómo demostrarlo. Y cuando yo entré ahí, aprendí cómo tú puedes demostrar y debes tú de vigilar la aplicación de los recursos, ¿no? Desde el alcalde
que tiene errores por desconocimiento, por no saber aplicar el recurso según el fondo y según el porcentaje que puede utilizar, hasta el alcalde que simula obras, ¿no? Y que tiene obras fantasmas ahí, Sí, ¿no? por ejemplo, Aprendí a ver muchas cosas. en el municipio de Comapa, que tenemos una carretera Soledad Huatusco, que no existe y que se supone que presentó como que sí, sí hay una carretera que está completamente reparada, pero no de gobiernos recientes, de hace muchísimos años, ¿no? Y seguimos padeciendo un tipo de carretera que no existe, ¿no? Entonces, No, mira, obras tan tristes así como la aplicación de los recursos año con año a la infraestructura carretera, como en este caso de estos tramos que comentas, como por ejemplo temas de agua potable, ¿no? Supuestamente ¿mm? desde los años 90, en tanto San Felipe, Pimiento, Coyol, todos ellos aparece que tienen agua potable, ¿no? Localidades en las que en la vida les han puesto ni una sola manguera y se dice que tienen agua potable en su casa y que año con año están rehabilitando los drenajes, el agua potable, que están No existe, rehabilitando muchas ¿no? obras que no existen, ¿no? Ujú. Entonces, yo hice varios señalamientos desde que llegué al Congreso. Hice varios señalamientos. ¿Y por qué los hice hasta este momento, no? Cuando yo estuve en el área, te digo, de fiscalización, me di cuenta de entrada cuál era la situación que estábamos viviendo, pero se necesitan denuncias de la gente, ¿no? O sea, yo no puedo llegar nada más a decir, están haciendo esto mal, están haciendo otro, pero se necesita tener denuncias de la gente. Cuando yo entro al Congreso, y después de venir de una campaña en la que caminé todas las localidades y conocía perfectamente la situación en la que se estaba viviendo, Claro. empiezo a recibir muchas quejas, muchas denuncias de la ciudadanía referente a eso, ¿no? A obras que aparecían dentro de los informes de resultados que se presentan al Congreso, en donde dice, la localidad tal se le instaló el sistema de agua potable en tal año y en tal año lo rehabilitamos. La localidad tal se le hizo un drenaje y en tal año lo rehabilitamos. La localidad tal se hizo una ampliación eléctrica, la localidad tal. Y tú llegabas a las localidades y no existía absolutamente nada de lo que decían. Pero lo más triste es que gobierno tras gobierno no lo denuncian. Y por lo mismo, cuando tú quieras hacer la gestión ante las diferentes dependencias para que bajen esos servicios, pues a ellos tienen reportado como que ya existe. Entonces tú no puedes volver a hacer una aplicación de recursos en donde te dicen que ya hay cierta Claro, obra, ¿no? Eso claro. también era algo que nos limita o que me limita a mí, ¿no? Porque al final, por ejemplo, ahorita que se está trabajando un proyecto para la creación del sistema de una red de agua ahí en San Felipe, ¿no? La primera Pero limitante que me da... no, retomamos esta parte. O sea, dentro del Orfis, tú pudiste visibilizar todos estos deficiencias y problemas que existían básicamente en el municipio del que eres. Pero dentro de este órgano que es el Orfis, tú tampoco podías intervenir como ciudadana porque eras parte pues ahora sí que del sector de los auditores de la Ajá. plantilla que estaba en el Orfis, pero de ahí partes ¿sales de ahí o cómo es que se da para que vayamos a lo que es ahorita que estás como diputada actualmente, hablemos de tu diputación y podamos ir relacionando Ok, estas denuncias y todo lo demás? ¿Qué te parece? me parece muy bien. No, pues mira, entonces, digo, sigo aprendiendo ahí cómo es el tema de la fiscalización, cómo es el Ujú. tema en general, veo lo que está pasando en los diferentes órdenes de gobierno, porque no solamente fiscalizan a los ayuntamientos, sino también al Nivel gobierno del estatal. Estado, a todas las dependencias y organismos que reciban recurso público, así de fácil. Entonces, empiezo a ver todo ese tema. Bueno, de ahí se viene otra oportunidad porque se empieza a vislumbrar, pues ya que se venían los temas del siguiente proceso electoral, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, lo que yo hago es, ya había yo aprendido lo suficiente, ya he tenido lo suficiente capacitación sobre el tema de Orfis y del tema de fiscalización, pero lo que quería yo hacer, en lo que en su momento pues estaba buscando, era cómo podía yo buscar participar y aplicar lo que yo había aprendido ahí y lo que yo quería yo hacer, ¿no? Porque ya se me había metido en la cabeza el hecho de que, bueno, sí, ya vi lo que está pasando, ya vi lo que se está haciendo, ya vi las inconsistencias, pero ahora, ¿qué hago yo para Claro. poder hacer cambiar eso? Yo recuerdo que en esos tiempos, cuando llegaban
los diputados que en su momento pertenecían a la Comisión de Vigilancia, pues yo decía no, pues es que creo que solamente ellos van a poder hacer algo, ¿no? Porque al final Orfis depende del Congreso, o sea, Orfis es un órgano que apoya al Congreso del Estado, pero lo apoya a través de la Comisión de Vigilancia. Entonces dije, bueno, ok, ¿cuál es el punto? El punto es entonces, aquí los que determinan o los que en su momento podrían señalar son los diputados, y no solamente los diputados en general, sino los diputados que pertenecen a la Comisión de Vigilancia. Entonces, ahí viene la segunda, que se me mete en la cabeza, ¿no? Dije, bueno, pues entonces tengo que ser, ni siquiera yo pensaba en ese momento ser diputada ahora, ¿sí ven? Sino yo dije, bueno, tengo que estar cerca de uno de ellos para poder hacer para ver lo que poder está gestionar. pasando, para que pueda, exacto, para que puedan intervenir en eso. Entonces se viene el proceso electoral y nosotros, yo siempre, bueno, nunca dejé de participar en el tema político, ¿no? Entonces Claro. estaba en su momento quien era diputado de mi distrito con una excelente relación y trabajo y todo, se estaba perfilando él para poder buscar ¿cómo se llama? Para poder repetir la reelección y todo, pero por los temas de género se viene la designación en el distrito, que en el distrito tocaba mujer, ¿no? Al final empezamos nosotros pues con siendo en su momento buscando proporciones de representación de mujeres, pero pues con el paso de los años se busca una paridad y en el tema electoral pasa lo mismo, el 50% hombres, el 50% mujeres. Entonces nos dicen, en el distrito de Huatusco le va a tocar a mujer. Entonces se reúne ahí el grupo de alguna manera de los panistas o el grupo de los que tomaban las decisiones, de los comités y demás, y me proponen, me invitan a participar a mí, ¿no? Cuando me invitaron a participar, pues la verdad, te soy sincera, sí me dio temor. Sí me dio temor, primero, porque traía yo el Te tema remontaste al 2016, ¿no? Porque fueron las al elecciones 2013. para 2013. 2013. De hecho, fíjate, en el 2017, que fue el proceso electoral anterior al municipal, a mí me invitaron a participar y no quise. No quise, ¿por qué? Porque creí en su momento que yo había ayudado lo que tenía yo que dar, que yo había ofertado una propuesta que en su momento pues no había sido la que había ganado y que había que dar la oportunidad a alguien más que tratara pues, de ofertar su propuesta y que pues bueno, buscar, ¿no? Entonces, que lo yo en intentara el también, ¿no? 2017, que lo intentara también, ¿no? Entonces, digo, esto no es piñata de que dale, dale, ¿no? O sea, ya pasé, no se dio la oportunidad, alguien más que oferta. Entonces, en el 2017, yo seguí enfocada en mi tema de Orfis y no volteé. Obviamente participé, obviamente todo, pero no quise yo participar como candidata. Bueno, se viene el 2018 y me vuelven a decir, en el 2017 me invitaron y todo y no quise y agradecí. En el 2018 me dicen, y pues me da un poco de temor, pero me quedo pensando, ¿no? Dije, bueno, al final es algo diferente, ¿no? Ya no es el mismo tema, aquí no puedo decir yo que se le dé otra oportunidad a alguien más, porque pues yo nunca he intentado, no sé si podría o no podría. Me llamó la atención pues el tema de que, bueno, como mujer del PAN, no, elección de mayoría, porque al final también eso me llama mucho la atención, ¿no? Yo dije desde mis inicios de temas políticos que si yo era diputada en algún día, quería yo ser diputada de mayoría, ¿no? O sea, me llamaba mucho la atención el tema de mayoría, el tema de ser votado, la responsabilidad de Sí, saber no que hay ciudadanos, pluriluminal ¿no? ni nada del... Ajá, porque creía yo que era muy importante el tener la responsabilidad de que ciudadanos votaran por ti. Creo yo que moralmente eso te presiona un poquito más a las cosas, ¿no? Eso fue lo que yo pensé. Bueno, entonces acepté y bueno, le dimos para adelante, ¿no? Se hizo la campaña y todo. Ahí el distrito se conforma por 14 municipios, por 170,000 electores más o menos. O sea, es bastante grande lo que es el distrito. O sea, para empezar, 14 municipios, más de 600 localidades y más de 172,000 electores más o menos. O sea, sí es bastante grande. Entonces, pues ahora sí, hacemos la campaña con todo, le damos con todo. Me apoyó muchísima gente, me apoyaron muchísimos grupos, me apoyaron muchísimos personajes políticos, muchísimos líderes políticos del distrito, hombres, mujeres, y salieron los resultados, ¿no? Se da la oportunidad, ahí el distrito se ganó con 47,600 votos más o menos, fue una votación bastante grande. La diferencia entre la contrincante que quedó en segundo lugar y yo fueron 17,680 votos más o menos, o sea, fue una diferencia bastante grande. A pesar de que la coyuntura política era completamente claro.
ahora sí que por el partido que representabas no podríamos decir que podría tener tantas posibilidades en algunos lugares, ¿no? Pero en el caso del distrito que está representando, que es Huatusco, también se gana con bastante aprobación de los ciudadanos, ¿no? Sí, la verdad, el distrito se ganó bastante bien, o sea, hubo una muy buena aprobación. Yo creo que ahí parte del éxito fue que se sumaron diferentes grupos y diferentes ideologías, hubo muchísimo cruce de votos, ya es que se votaron pues los 5 espacios, Ujú. hubo mucho cruce de votos en donde a mí me apoyaron gente más allá del tema de partido, más allá de la ideología de un color, me apoyó mucha gente que creyó que a lo mejor en unas votó por Morena, en otras votó por el PRI, en otras votó por mí, pero la gran coincidencia o la gran coyuntura fue la local. O sea, la verdad, yo por eso me siento con el compromiso muy grande, porque no solamente fue un solo color el que me apoyó, ¿no? Hubo mucha gente que creyó independientemente del partido. Yo siempre que estuve haciendo campaña y haciendo mi propuesta, pues sí, traté siempre de ser muy propositiva y no enfocarme tanto en los temas de partidos y de ataques, porque siempre he tenido claro que no depende de un partido político, no depende de un color, sino depende mucho de la persona. Yo creo que eso tiene muchísimo que ver, que el partido político te da una doctrina, una ideología que tú llevas de una formación, de Y alguna es una forma. plataforma de alguna Exacto, forma, ¿no? Pero pero no tiene que ver determina mucho más. con la... Exactamente. No determina más porque al final existen tantos buenos y malos servidores públicos en los diferentes partidos políticos. Eso no Definitivo. tiene nada que ver, todo depende mucho de la persona, ¿no? Bueno, entonces decido Fíjate hacer que, eso. perdón, fíjate que aludiendo justamente en la campaña en 2018, una parte que me gustó mucho de quien le llevaba la campaña, Andrés Manuel, que fue Tatiana Cloutier, decía muy bien esto, o sea, no están obligados por votar por un solo color ni un solo partido, ¿eh? Ustedes tienen que saber y conocer quiénes son sus propuestas, o sea, quiénes son los que están contendiendo para un cargo público y ese servidor público deberá tener la responsabilidad después de que lo votaste o tiene que tener el compromiso y responsabilidad de que tú le estás dando su voto, independientemente del color, lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, esa parte de que hubo votos cruzados en todo a nivel nacional se dio en con muchos candidatos que efectivamente, o sea, no votábamos por el partido, votábamos por quién era el que se estaba proponiendo, ¿no? Y entonces estás apostando no por un color, estás apostando por una persona que creo que tiene las herramientas para poder llevar a cabo las exigencias al final y al cabo de los ciudadanos, ¿no? Y eso es completamente importante. Pero eso también te pone de alguna forma como en controversia, ¿no? Digámoslo así. Pues es que mira, yo he tenido claro, o sea, yo tengo muy claro que creo mi ideología de partido, que creo en el partido, que estoy por convicción, ¿cómo te puedo decir? Que me formaron los pilares de doctrina de mi partido, Ujú. pero también tengo claro que al final depende, como te decía, de la persona, depende de lo que tú quieras hacer, de tu mismos valores, tu formación personal, de tu familia y demás, ¿no? Eh, yo creo que al final todo, como todo, creo que tiene que ser por un esquema de respeto, o sea, creo yo que no tendría que ver o no tendríamos por qué estarnos atacando sobre un tema ahí de partidos políticos, que si uno es el bueno, otro es el malo. Nadie es bueno, nadie es malo. Todo el mundo trata de hacer, o todo el mundo buscamos a través de un partido político llevar a lo mejor propuestas o tener una plataforma para poder apoyar, para ayudar a nuestro entorno, etc. Pero creo yo Y que cuando es vas a muy... trabajar, y perdón, que cuando vas a trabajar también para los ciudadanos, no vas a trabajar para ciudadanos de un color y para Claro. estos sí y para aquellos no. O sea, tú trabajas en general para todos los ciudadanos, independientemente de su ideología política. Entonces, los servidores públicos que son votados también es lo mismo, ¿no? Independientemente de la ideología política que tengan o el partido que los está representando o al que ellos estén representando, ellos tienen un compromiso con los ciudadanos que independientemente de su color, también tienen que tener ciertas necesidades, ¿no? Ok, sí, no, de hecho, yo también considero que así debe de ser, que así debería de ser siempre. Considero que muchas veces nosotros
o nos arrastramos o nos dejamos arrastrar a veces cuando hay comicios electorales por los temas estos de colores y los temas a lo mejor de la pasión y demás, pero como quedó claro, o sea, no vamos a trabajar solamente para unos. Y al final, si lo que estamos criticando es que muchos políticos o muchos servidores públicos hacen eso o llegan a trabajar nada más para un grupo de apoyo, para una sola agenda, para la agenda solamente para unos cuantos, pues entonces tenemos que llegar a hacer algo diferente, ¿no? O sea, no tiene caso llegar a hacer lo mismo que uno se está quejando que puedan hacer, ¿no? Entonces, ahí fue, yo creo que eso fue parte del éxito y por supuesto, que fue un tema que yo no hice sola, ¿no? Fue un tema de un equipo de trabajo muy grande, de muchos liderazgos, hombres y mujeres que creyeron en el proyecto, que han creído y que también de partido, ¿no? Que creen en el partido, porque hay muchos que también, pues, me apoyaron por el hecho de ser del Partido Acción Nacional, ¿no? Porque hay muchos que fue ese el punto, otros que fue por la persona, otros que fue por la esperanza de algo diferente, por muchas cosas, ¿no? Mujeres, porque también el gran número de votación, pues tú sabes que hay Porque un sí, empate muy claro, grande vas de mujer, ¿no? representando a las mujeres. Exactamente, que va representando a las mujeres y pues es un tema pues de elección. No es tan fácil que en el distrito gane una elección una mujer. Claro. De hecho, del Partido de Acción Nacional, soy la primera mujer que gana una elección de mayoría ahí ¿En ese distrito? en este distrito soy la primera mujer que gana una elección de mayoría, no había ganado ninguna mayoría y creo que también eso era parte de un compromiso, ¿no? Porque era el hecho también de demostrar que la paridad de género pues no era en su momento pues una limitante, porque al final el tema de que muchas veces se dice, no, bueno, pues a tal municipio o a tal distrito manda mujer porque se va a perder, ¿no? Es también el demostrar en su momento que cuando te dan la oportunidad como mujer, haces todo lo que esté en tus manos para que pueda haber un resultado favorable, ¿no? Creo que ahí fue también un compromiso bastante grande por ese lado, porque yo lo que tenía temor era, dije, pues ninguna mujer ha ganado una de mayoría aquí en el distrito, o sea, pero eso no podía ser una limitante, al contrario, quiero ser la primera mujer panista que gane una elección de mayoría, ¿no? O Es una sea, oportunidad, ¿no? es Era una una oportunidad. oportunidad de abrir la puerta. Ahora yo te puedo decir, ya no pueden decir, ay, en el distrito no ganan las mujeres, porque ya se ganó. O sea, ya no Claro. pueden decir que no, ¿no? Ya no puede eso ser como que una limitante para otra más o para en su momento el mismo partido, ¿no? Es como que el tema del compromiso fuerte que tiene uno a veces pues que sacar fuerza, ¿no? Del momento. Sí, tu momento y creo que tu triunfo es completamente enmarcado por la democracia y por esa diversidad del distrito que está apoyándote y creo que eso debe ser a nivel personal muy, muy satisfactorio, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son de las iniciativas que estás trabajando ya para ir terminando? Porque quiero que vayas a descansar también, porque mañana tienes que seguir trabajando. Y pues ya para despedirnos, ¿no? Si nos quieres platicar acerca de una iniciativa que estás proponiendo o sobre unas iniciativas que se están ya concretando y que por ahí me platicabas o que te vi en un en vivo en Instagram con un medio de comunicación ahí de Jalapa. Sí, pues mira, de hecho, te comento, ¿no? En las comisiones en las que participo en el Congreso, una, pues es la Comisión de Vigilancia, que se me hizo estar en la Comisión de Vigilancia del Congreso ¿Mm? del Estado, que creo que eso era parte del sueño cuando entré a la Diputación, en la Comisión de Género y busqué la creación de la Comisión Especial del Café. La creación de la Comisión Especial del Café, busqué la creación ya que, no, digo, pertenece o estaría, por así decirlo, dentro del área de agricultura del Congreso, pero yo considero que es un tema meramente importante para el distrito que represento por la importancia De del la café, ¿no? actividad, De la claro. actividad cafetalera en la zona, ¿no? Por lo que representa, por ser una de las regiones más importantes del estado. Entonces, bueno, primero busqué la creación de la comisión, se creó la creación de la comisión y dentro de la comisión estamos trabajando una modificación a la ley del café. Dentro de la modificación que estamos trabajando, la estamos trabajando con el Congreso de la Unión, donde estamos proponiendo
el precio de referencia para el café. No es precio de garantía, es precio de referencia. En el precio de referencia es para que se pueda tener, como su nombre lo dice, una referencia del precio del café según su calidad. Nosotros aquí en el estado de Veracruz tenemos la gran ventaja de que hemos ganado muchas tasas de excelencia porque hay una gran calidad del café en las Claro. diferentes regiones. Por la zona montañosa tenemos una calidad de Exactamente. café muy bueno, ¿no? Muy bueno, es café de altura. Bueno, entonces, pero no existe un precio de referencia y por eso nosotros tenemos tantos problemas del sube y baja del café, ¿no? Sería una mentira decir que vamos a regular los precios porque pues no depende de nosotros, sino es un tema meramente de la bolsa, es un tema internacional, Sí, pero claro. sí podemos apoyar, uno, en que el café sea valorado por su calidad, no solamente por su cantidad. Dos, por ejemplo, yo también pedí que se aprobó un anteproyecto de punto de acuerdo para que se actualizaran los padrones cafetaleros, porque a estas fechas, al menos aquí en el estado, tenemos 10 años de atraso en el padrón cafetalero y esto nos afecta en lo siguiente. La gran mayoría de los programas sociales les llegan a la gente, o programas sociales enfocados hacia el café, les llegan a la gente que pertenece al padrón de cafetaleros porque tiene la manera de poder demostrar que es cafetalero, pero los que en los últimos 10 años se han vuelto cafetaleros o han sembrado o les han heredado los papás o demás, no pueden acceder a este tipo de apoyos porque el padrón no está actualizado. Y mucha gente que ya falleció, que ya no está o que ya cambió de cultivo, El giro. sigue, exacto, sigue siendo beneficiario de proyectos, programas a los que no pueden tener acceso a los demás. Bueno, O eso sea, fue siembran caña y les llega apoyo del café, o sea, exacto, ¿no? Por ajá, así decirlo. exacto. Entonces, para poder evitar esa situación, lo que se hizo fue que se propuso un anteproyecto de punto de acuerdo y ya tanto el gobierno federal como el gobierno estatal mandó las indicaciones a las diferentes secretarías para que se haga esa actualización. Eso, yo considero que eso fue un tema importante que se pudiera aprobar porque parte de las quejas grandes que hay, pues es el tema que se tiene. También se logró la aprobación de un anteproyecto de punto de acuerdo en donde se le exhortó al gobierno estatal y a las diferentes secretarías que intervienen para que los recursos o sea, que se pudieran enfocar más recursos y programas dirigidos al apoyo de todos los cafetaleros que en su momento fueron afectados por la baja, ¿no? Entonces, no se puede regular el precio, pero sí se les puede apoyar de una manera en la que les puedan llegar más insumos, de una manera en que se les pueda facilitar su producción. Lo que nosotros hicimos fue exhortar, porque al final nosotros no somos los que disgregamos los recursos, ni somos los que aplicamos los recursos. Aprobamos el recurso y vemos la correcta aplicación. Entonces, sugerimos al gobierno del estado que se pudiera hacer un programa emergente para poder apoyar por la alza, ¿no? Y también presentamos un anteproyecto en donde pedimos también que se pudiera enfocar más recursos para programas que fueran dirigidos para la generación de valor agregado en el café, porque al final la gran mayoría de la gente se queda haciendo cerecero porque no tiene recurso para poder beneficiar su café. Entonces, que dentro del recurso que se tiene dirigido para el sector, que se pudiera enfocar un porcentaje más alto en la entrega de programas que vayan dirigidos a que la gente pueda procesar su café para que pueda dar un pasito en esta cadena de valor, en este eslaboncito, ¿no? Y Entonces, que no creo solo yo sean productores, que también puedan comercializarlo desde la misma región, ¿no? Que no tengan que exacto. revenderlo a quienes le compran nada más el producto, ¿no? Sí, y bueno, y la iniciativa, la reforma integral que se está haciendo a la ley del café, a la ley 689, que te comento que se está trabajando con el Congreso de la Unión, porque el Congreso de la Unión está trabajando sobre su ley general. Entonces, hemos estado invirtiendo bastante tiempo porque consideramos que si la ley estatal no está homologada con la federal y nosotros presentamos un precio de referencia y ellos no, pues no tendría caso porque sería algo que solamente se aplicaría en el estado de Veracruz y no en el país, ¿no? Entonces, estamos con ellos trabajando, pero hemos tratado de adelantar con anteproyectos de punto de acuerdo que en su momento pues son los exhortos que el mismo Congreso le envía al Ejecutivo. Yo lo veo Ok. como logros porque al final
son temas que se pasan a pleno, temas que se votan, que se dictaminan en una comisión, que se pasan a pleno, que se votan y que en su momento pues se aprueban, ¿no? Eso es Sí, que por no parte solo de... queda, no queda solo en tu agenda, que ya está Exacto, en la agenda de la Cámara y que se puede ir a las instancias correspondientes, ¿no? exacto, exacto. Y ese es un tema por el lado de café. Y digo, en los temas de género también tengo, me han aprobado varias iniciativas, te cuento así de rápido. Iniciativa, por ejemplo, una reforma a la ley que crea el Instituto para la Protección de las Mujeres, que reforma el artículo 8 para poder darle mayor atribución. Una ley de igualdad, que también se actualizó la ley de igualdad que tenía más de 10 años que no se actualizaba. Y el último anteproyecto de punto de acuerdo que presenté, que creo yo que es bastante importante, es para homologar los costos de titulación de las universidades, porque un problema muy grande que nosotros tenemos en el Estado, pues es que al final hay poco cupo para los universitarios en la Universidad Veracruzana, presentan en universidades privadas y el costo es excesivo cuando se quieren titular, ¿no? Y tanto de licenciaturas como de posgrados. Entonces, lo que solicitamos es que se creen acuerdos para poder homologar. Si la Universidad Veracruzana y los tecnológicos te están cobrando entre 3,500, 4,000, 2,500, según son diferentes los precios, ¿no? Que se pudiera homologar las universidades privadas con ellos, porque al final es el mismo trámite que se hace, pero las universidades privadas, pues muchas veces, la gran mayoría, pues exceden, llegan a costos de 20,000, 26,000, 30,000 pesos, ¿no? Entonces, todo lo que te cuesta estudiar, todo el esfuerzo que haces, todo lo que pagas en la carrera, y de ahí tu limitante es que no tienes el título, y cuando te quieres que te den trabajo, pues no te dan trabajo porque no tienes el título. Y si la Universidad Veracruzana no tiene espacio para tantos y no se ha podido de alguna manera cumplir con esa demanda por parte del Estado, lo mínimo que pudiéramos hacer es apoyarlos con que en su momento las universidades privadas cobren lo que deben de cobrar. Y si la Universidad Veracruzana está cobrando 3,500 pesos, pues que se homologuen los precios, porque al final es una injusticia lo que se está haciendo con los jóvenes, o con jóvenes o con todas las personas que toman la decisión de estudiar, ¿no? Ese fue el último anteproyecto de punto de acuerdo. Ahorita se está dictaminando y esperemos que pronto se esté pasando a pleno para su aprobación. Y más allá de la aprobación, para la ejecución, porque al final no se trata de que la ley se haga Sí, letra muerta, ¿no? Sino que se claro, aplique. que se aplique, eso es lo más interesante. Pues bueno, creo que tienes todavía muchas cosas que trabajar y seguir impulsando y no quitar el dedo del renglón, que como hemos visto en esta entrevista, Nora no es de las mujeres que va a quitar el dedo del renglón a la primera, ¿no? Sigues trabajando y eso es un orgullo para la gente que te conocemos y por supuesto para el municipio que hemos visto tu evolución y que sigues buscando la mejora para todo el municipio y no como una situación personal ni como una carrera política personal, ¿no? Sino que siempre tiene que ver con cómo poder llevar y mejorías al entorno pues de donde eres, ¿no? Y pues no vamos a alargarnos más porque yo creo que vamos a tener que hacer dos partes. La primera parte donde hablamos más bien de tu vida y la segunda donde estamos hablando un poco de lo que estás haciendo actualmente. Y bueno, Nora, muchísimas gracias por haber estado conmigo en Actores Sociales. ¿Algo que quieras decir para despedirte? Pues mira, antes que otra cosa, quiero agradecer muchísimo de verdad al espacio. No sabes lo bien que me sentí de poder platicar contigo y el poder compartir. Yo creo que parte de que tenía ahora sí mucho tiempo que no platicábamos, yo creo que tenemos muchísimas cosas en común. Yo creo que nuestras vidas de alguna manera han coincidido en muchos momentos y en muchas situaciones. Quisiera dar un mensaje, la verdad, ahora sí yo he aprendido con el paso de los años, como lo decía hace rato, creo que desde un inicio, las limitantes que a veces nos quieren imponer, o sea, los estereotipos que muchas veces nos quieren imponer o que muchas veces otras personas tienen, no deben de ser nunca en ningún momento las limitantes que nosotros vayamos a absorber, o sea, no debemos tampoco de quedarnos de alguna manera ahí como que enfrascados en lo que me dijo y que a lo mejor o echar culpas, porque no se trata de echar culpas, pero sí tenemos que tener claro que las metas deben de ser propias, que las metas que tú debes de hablar por ti, que no te puedes dejar tú influenciar en su momento por lo que le costó a la otra persona, digo, tal vez aprendes de su experiencia o escuchas su experiencia y bueno, pues no va a ser la misma situación que la tuya, pero no tenemos en ningún momento por qué cambiar nuestra forma de ser ni nuestra expectativa que nosotros tengamos simplemente porque a alguien más no le guste, no le parezca, no lo quiera o no lo vea igual que nosotros. Al final nosotros somos
somos individuales en la toma de decisiones para lo que se refiere a nuestro futuro, pero siempre y cuando estemos pensando en lo que sea mejor para los demás. Creo que lo que tenemos que hacer, una, es ser felices en el momento en el que estemos, en el momento vivir siempre el presente, y dos, creo que buscar aportar de manera positiva para que tengamos una mejor sociedad. No podemos nosotros vernos realizados si no estamos haciendo cosas positivas para poder buscar que nuestra sociedad esté mejor. Somos un todo, somos parte del universo, y si nosotros no abonamos con algo positivo, entonces no estamos cumpliendo el objetivo para el que fuimos creados, ¿no? Yo creo que fuimos creados para hacer cosas buenas, para ser felices, pero sobre todo, pues para buscar trascender. Y cuando me refiero a trascender, pues es ir de alguna manera venciendo metas y pues abriendo horizontes para los demás, no solamente para nosotros mismos, ¿no? Eso es lo único que quiero decir. Y pues bueno, yo creo que tenemos todos las mismas oportunidades, solamente hay que buscarlas, ¿no? Hay que luchar por ellas y pues bueno, echarle muchas ganas a todo lo que hagamos y ser persistentes e insistentes, y aunque no seamos inteligentes, ser macheteros en lo que más nos cuesta, ¿no? Yo creo que eres un gran ejemplo para las chicas de la comunidad donde somos de San Felipe, para que vean que no hay limitantes, que hay que aferrarnos a poder buscar nuestras metas, buscar nuestros proyectos, no quitar el dedo del renglón como Nora. Yo creo que ese es el gran ejemplo que nos puedes dejar a todos los que somos del municipio, y que no hay imposibles, hay que buscarlos, por lo menos el no ya lo tenemos asegurado, pero hay que seguir intentándolo. Fue un placer, muchísimas gracias por estar en Actores Sociales, espero que no sea la primera ni la última, ya te estaré invitando para platicar a lo mejor sobre un tema más concreto, y bueno, sin quitarte tanto tiempo, porque sé que todos los días tienes mucho trabajo que hacer por todo el distrito que tienes la responsabilidad de llevar a cabo las mejores decisiones y las mejores propuestas. No, pues fue un placer para mí, de verdad, Horacio. Muchísimas gracias. Y pues bueno, esperemos que esta sea una de tantas veces que pueda platicar contigo y podamos compartir juntos. No sabes el gusto que me dio poder, y de verdad me siento bien contenta y muy orgullosa, porque sé que desde el espacio en el que tú estás, te estás desarrollando en algo que te gusta, y sobre todo pues estás apoyando desde tu trinchera, porque lo que haces, lo haces, sé que de corazón, ¿no? Y se nota porque lo disfrutas, y eso me da muchísimo gusto por ti. Claro, y sobre todo poder comunicar cuando necesitamos hacer extensivo lo que a lo mejor no conocen de lo que estás haciendo. Entonces es una gran oportunidad, y hacer uso de las redes sociales, que tenemos esta herramienta, y aunque no le entendamos mucho, ahí nos vamos acoplando. Te mando un abrazo hasta donde estés, y que Gracias. estés bien. Gracias, Gracias. saludos a tus papás. Nos vemos en Gracias. otra emisión por acá.